Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día vamos a empezar una serie nueva que titula Tiempos del Fin y este es nuestro tema número 1. Y el título para este tema número 1 es: los cristianos seremos salvados de la ira de Dios. Sin interrogación, los cristianos seremos salvados de la ira de Dios. Hermanos, muchos estudiosos, científicos, doctores, psicólogos, aleluya, terapeutas, dicen que el hombre va evolucionando, pero esa es una mentira, esa es una falacia. Cuando hacemos un estudio serio de la Biblia, hermanos, vemos que el hombre se está degradando cada vez más. Y en Génesis vemos cómo Caín fue el primer homicida. Mató a su hermano por celos y envidia. Después vemos un acontecimiento terrible en la vida de Noé. Uno de sus hijos lo violó. Y vemos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Luego Dios mandó un juicio, un diluvio. Después destruyó Sodoma y Gomorra. Y Dios siempre ha mandado juicios de advertencia a las personas, al ser humano. Después, transcurriendo los años, vemos cómo Jesús habló de la gran tribulación y el enojo de Satanás en contra de los cristianos. Y cómo las señales del fin y todo lo que va a acontecer en esta tierra, hermanos, es algo terrible. Y las cosas no van a mejorar, hermanos. Las cosas van a empeorar. Hermanos, si son objetivos y tienen un poquito de sentido común, se van a dar cuenta que si vemos 20 o 30 años atrás, vemos que el mundo de hoy está peor y cada vez es más peor. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con los cristianos? ¿Qué dice la Biblia respecto a nosotros? Porque si las cosas se van a poner peor, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Acaso nosotros los cristianos vamos a estar aquí cuando pasen estas cosas? Alguien dirá, pastor, no, nos vamos a ir. Pero yo les pregunto, ¿dónde estamos ahora? ¿Ah? En este tiempo apocalíptico, ¿dónde estamos? Aquí en la tierra. Y ya estamos viendo. Miren esta pandemia, este COVID-19. Y dice que se viene otro virus peor, otra pandemia peor. ¿Han escuchado las noticias? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, vamos a estudiar las Escrituras. Porque las Escrituras son la antorcha segura. Nada puede contradecir la palabra de Dios. Y para nosotros los cristianos es muy importante lo que la Biblia dice. ¿Sí o no, hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Por favor, vayamos a Primera de Tesalonicenses. Amén. Esta peste del COVID-19, Cristo habló de esto como principio de dolor, por si no lo sabías. Lo vamos a ver más adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Así dice el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe, hermanos, el día, la hora exacta, nadie. Tengan cuidado, hermanos, con esos falsos profetas que te dan el día, que te dan la hora, hasta la hora internacional, hermanos. Esos son unos hijos del diablo que no saben nada, porque la Biblia dice que nadie sabe, que Él vendrá como ladrón en la noche. Aleluya. ¿Qué más dice? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Pregunto, ¿cuántos tienen la luz de vida? ¿Ah? Jesús es la luz de vida. Entonces no estamos en tinieblas, eso se refiere.
para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Aleluya. Y aquí está hablando metafóricamente, no significa que no vamos a dormir, por favor, ya estudiamos eso. Sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y aquí se refiere a la ira de Dios. Y muchos cristianos que no estudian, la gran mayoría, aleluya, no leen las escrituras, no escudriñan de una manera concienzuda y sistemática. Y muchos cristianos se confunden. ¿En qué? Entre la gran tribulación con la ira de Dios. Porque son cosas muy diferentes, hermanos. Porque hay que entender esto. Inclusive, hermanos, hay discusión teológica que si la iglesia va a estar en la gran tribulación o no. Pero vamos a ver que sí, los cristianos vamos a estar en la gran tribulación. Y este mensaje no les va a gustar a muchos, se van a asustar. Y yo les quisiera decir otras cosas, cómo prosperar, cómo enriquecerte y hacerte sentir bonito. Pero no, hermanos, porque yo no estoy para eso. Tenemos que prepararnos para lo que viene, hermanos. Aleluya. Y las cosas en este mundo, te lo anticipo, no van a mejorar. Seguimos. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a salvar. Él es el único que puede salvarnos. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? ¿Con quién? Con el Señor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Saltemos, vayámonos a Mateo capítulo 24, por favor. Y miren cómo Jesús establece que nosotros somos del día. Vendrán juicios terribles sobre la tierra. Y van a ver, hermanos, cómo nosotros los cristianos vamos a estar aquí. Mateo capítulo 24, versículo 1. Vamos a comenzar desde el 1. Así dice el Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Noten, hermanos, cómo los discípulos se sentían muy orgullosos de su templo que habían construido. Era majestuoso ese templo. Pero Jesús les dijo: esto va a ser derribado, no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Y esto es una advertencia para todos aquellos que se jactan de los logros terrenales. Ay, que mi casa, miren cómo me he hecho construir, que mi auto, que esto. No, hermanos, todo lo que está en esta tierra va a desaparecer. Así que de en vano te estás jactando, hermano. Cuando llegue ese día todo va a ser destruido. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, si somos observadores, podemos notar que los discípulos le preguntaron a Jesús sobre 3 asuntos. Primero, ¿cuándo iba a ser destruido ese templo? Lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Este diálogo de Jesucristo con sus discípulos más o menos fue el año 30. Y luego pasaron 40 años más o menos en el año 70, y un general llamado Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió la ciudad de Jerusalén y fue derribada y quemada, y el templo fue destruido. Y hoy observamos en fotografías o en la televisión donde los judíos oran en el famosísimo muro de los lamentos, y eso solamente les quedó del templo, una pared y nada más, y ellos están orando ahí. ¿Han visto esa escena, hermanos?
Se cumplió al pie de la letra la profecía de Jesús. También dijeron, aleluya, ¿cuándo sucederá esto? Y eso sucedió 40 años después. Pero también le preguntaron otras dos cosas. Le preguntaron acerca de su regreso a esta tierra. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo o fin del mundo? Y cuando ellos le preguntaron acerca de su venida, ellos utilizaron la palabra griega parousia. Y parousia significa presencia visible. Entonces, cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, lo hará de una manera visible. Y Apocalipsis dice que todo ojo lo verá. Debo decirles que la revelación que hoy existe en este siglo XXI es mayor que la revelación que teníamos hace unos 40 o 50 años atrás. La revelación va siendo siempre gradual. Hoy los cristianos están comenzando a entender más de la Biblia que hace 40 años. ¿Por qué? Porque hace unos 40, 50 años cuando hablaban del sello de la bestia, nadie entendía, ¿sí o no? ¿Cómo será? Si hacían la burla, no, ¿cómo será? No, yo no me voy a dejar. Pero hoy día ya estamos viendo que eso puede ser posible, ¿no es cierto? Entonces, hoy por lo que vemos, observamos, nos damos cuenta cómo se han ido cumpliendo las profecías al pie de la letra, como Jesús mismo dijo. Seguimos. Entonces los discípulos le preguntan de su venida, de su segunda venida. ¿Cuándo volverás? Y quiero recordarles, hermanos, que su primera venida fue cuando Él vino como hombre. Nació de la Virgen María, creció, predicó el reino de Dios. El mundo lo rechazó, lo crucificaron, lo asesinaron, lo sepultaron. Resucitó y ascendió. Y ahí vino como el cordero manso, como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero en la segunda venida de Jesús, dice la Biblia que todo ojo lo verá. Ya no será como ese cordero manso. Ahora vendrá montado en un caballo blanco, con toda autoridad para gobernar a las naciones. Dice que vendrá con vara de hierro. Pastor, ¿qué significa vara de hierro? O sea, vara de justicia. Que Él no se va a vender, no se va a corromper como los hombres de hoy. Su segunda venida será visible y nosotros reinaremos con Él. Eso enseñan las Escrituras. Para gobernar durante el milenio. Después hablaremos un poco más de esto. Y para que nosotros, hermanos, reinemos con Él. Uy, hermanos, es una promesa, es un regalo precioso, una recompensa grandiosa. Pero para que nosotros reinemos con Él, tuvo que haber ocurrido un acontecimiento muy importante. Y dentro de la teología cristiana se la conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Entonces, antes de la segunda venida de Cristo, vendrá el arrebatamiento de los cristianos, los que han lavado sus pecados con la sangre del Cordero, los que se consagraron a Dios y vivieron para Dios. Esos serán arrebatados para Jesús. Volvamos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice el Señor. Aleluya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y aquí los que duermen son los que ya se murieron, pero los que se murieron con Cristo Jesús en su corazón, por favor. ¿Qué más dice? Para que no os entristezcáis como los otros. Aleluya. ¿Quiénes son los otros? Los que rechazan a Jesucristo, que no tienen esperanza.
Pero nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de la resurrección. Aleluya. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen, hermanos? Aleluya. Entonces es para nosotros la promesa. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron en Cristo. Versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar a los que murieron. Lo vamos a ver, dice que los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero, ellos irán primero. Y mira, aquí lo dice el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, no hay intermediarios, no hay virgencitas ni santitos. Jesucristo mismo, el único. Aleluya. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Ellos se irán antes que nosotros, estarán delante de nosotros. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y es muy posible, es casi seguro, aleluya, que nosotros vamos a ser parte, vamos a verlo con nuestros ojos, este acontecimiento. Aleluya, por eso prepárense, hermanos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Pero quiero resaltar esta palabra quedado. En el hebreo su traducción significa los sobrevivientes. ¿Por qué dice los sobrevivientes? Porque el mundo va a sufrir una de las tribulaciones más impresionantes que la historia ha registrado, la gran tribulación. Y la iglesia, los cristianos, vamos a estar aquí. Por eso dice los que hubieren quedado, pero en el original habla de los sobrevivientes, o sea, los que han sobrevivido. Seguimos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otra palabra que quiero rescatar es la palabra arrebatados. Y cuando Pablo dice arrebatados, usó la palabra harpazo. Y esta palabra significa apoderarse de. Y esto, aleluya, está hablando de alguien que se está apoderando de lo que es suyo. Entonces, aleluya, tú tienes el poder para tomar lo que es tuyo. Tomas tu carro, tomas tu casa, tu dinero, tú te apoderas. ¿Por qué? Porque es tuyo. Entonces dice que el Señor se apoderará de lo que es de Él. Y la Biblia dice, y conoce el Señor a los que son suyos. Y harpazo tiene dos derivados. La primera significa tomar a uno mismo. Y esto concuerda con las palabras de Jesús cuando dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el otro derivado significa elevar, alzar, llevar cargando. Y la Biblia dice que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si Dios tiene el poder de sostener todo el universo, hermano, Él tiene el poder para cargarnos, para llevarnos. Entonces, cuando dice que nos cargará, nos llevará, nos alzará, Él lo va a hacer. Se cumplirá las profecías de la Biblia. Entonces seremos arrebatados, alzados, llevados, cargados. ¿Dónde? Al cielo, a la presencia de Dios. Pero
no se equivoquen, ahí todavía no será la segunda venida. Eso es el arrebatamiento. Porque dice que en la segunda venida será visible y que todo ojo lo verá. Pero cuando seamos arrebatados, imagínense el caos que se va a formar, sobre todo dentro de la iglesia, porque la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate, estás ahí con tu familia, pero tu esposa fue una buena cristiana y tú no. Se fue tu esposa. O viceversa, o el esposo, o los hijos, o los padres. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás ha ido tejiendo una estrategia, ya tiene explicación para cuando venga el arrebatamiento de los cristianos. Hermanos, van a decir que los platillos voladores nos secuestraron. Van a ver. No sé si han escuchado las noticias, estos días de cuarentena, en la pandemia, todo el mundo estaba diciendo que han visto ovnis, que nos han visitado gente de otros planetas. ¿Lo han escuchado, hermanos? Pero todo eso es una estrategia para que cuando venga el arrebatamiento, hermanos, digan que a nosotros nos han raptado los ovnis porque somos gente especial, somos gente, gloria a Dios, aleluya, que no merece estar en este mundo, y van a hacer una serie de rollos para tratar, gloria a Dios, aleluya, de dar explicación ante este acontecimiento. ¿Será así como fue con Enoc? ¿Se acuerdan? Dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, desapareció. Elías fue otro que fue llevado al cielo. Y esos son tipos de arrebatamiento, de esos hombres, de esas mujeres que caminan con Dios, de los que son hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿serán todos los cristianos, todo aquel que dice yo soy cristiano, ese también se irá con el Señor? La respuesta es un contundente no. Solo los verdaderos cristianos. Porque hay cristianos que ni parecen cristianos, ¿sí o no? Hermanos, no se dejen impactar con esas películas cristianas donde se ve, que millones y millones y millones y millones de personas están yendo. No. Gloria a Dios. Eso es una falacia, hermanos, esa es una falsa esperanza. Muchos se acogen de esas películas y piensan que iglesias íntegras van a ser arrebatadas, toda la familia. Hermano, eso es una mentira. En algunos casos sí, pero va a ser una minoría. El Señor Jesús lo dijo, será como en los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan? Es una profecía del Señor. Ahora yo les pregunto, ¿cómo fue en los tiempos de Noé? ¿Fueron miles los que fueron arrebatados? No, solo fue una persona que fue arrebatada. ¿Quién fue? Fue Enoc. ¿Y cuántos fueron salvados en el arca? ¿Ah? Solo 8. Gloria a Dios. Noé, su esposa, sus hijos Sem, Cam, Jafet y sus 3 yernas. O sea, toda la familia de Noé. ¿Pero por qué, pastor? Porque no creen. En esos tiempos, en los tiempos de Noé, la gente no creyó. Hermano, cuando hoy día le hablas a las personas del arrebatamiento, yo les pregunto, ¿creen? ¿Ah? ¿Verdad que no creen? Se hacen la burla, se ríen, se mofan, hacen sus chistes, hacen, gloria a Dios, toda clase de cosas, y hasta nos toman de locos, de fanáticos. Entonces esa gente se va a quedar, y aún muchos cristianos, porque cuando uno cree, hermanos, la primera señal es el cambio, la transformación, un esfuerzo por ser cada día un mejor hijo de Dios. Eso es progresivo, ya te lo dijo, no que de la noche a la mañana. Pero aquel que es un verdadero cristiano cree, gloria a Dios, en esta promesa y dice, Señor, yo me voy a preparar, y cambia su forma de vestir, cambia su forma de hablar, cambia su forma de tratar con los demás, o sea, cambia toda su vida, porque se está preparando. Cuando el Señor le advirtió a Noé
¿Qué hizo Noé? Ahí se rascaba las costillas y no hacía nada. Dice que se preparaba. Esa es una señal inequívoca de quién es un verdadero cristiano y quién no. Porque aquel que es verdadero cristiano, ¿qué va a hacer? Se va a preparar. Se va a mirar en el espejo, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Gloria a Dios. Va a analizarse a sí mismo, ¿qué tengo que cambiar? Señor, yo quiero irme contigo. Y no solamente se va a quedar en palabras, aleluya, sino va a comenzar a hacerlo con hechos. Se va a comenzar a preparar. Pero se dan cuenta que en los tiempos de Noé fueron pocos. Solo Enoc fue arrebatado y solo 8 personas se salvaron. O fueron millones, hermanos, que tuvieron que construir 100 arcas, porque la gente creía tanto en el Señor que se estaban, gloria a Dios, metiendo a los arcas, y como no había campo comenzaron a construir más arcas. ¿Así dice? ¿Ah? ¿Así fue? No. Más bien la Biblia dice, advierte, pocos son los que se salvan. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Espacioso y ancho es el camino, y muchos son los que entran por ahí, pero angosto es el camino, y pocos son los que lo hallan. Ahora, cuando Jesús nos lleva a su presencia para comparecer ante el tribunal de Cristo, hermanos, hay que distinguir, y me voy a dar unos minutitos para explicarles la diferencia que hay entre comparecer ante el tribunal de Cristo y comparecer en el juicio del trono blanco de Dios. Son dos juicios totalmente diferentes. El primero, hermanos, es para recompensar a quienes, a los cristianos, y el segundo es para mandar al infierno a todos aquellos que rechazaron a Jesús, y se los voy a demostrar con la Biblia. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Aleluya. Porque saben que nosotros los cristianos vamos a recibir nuestro galardón, ¿sí o no? Aleluya. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Aleluya. Así dice el Señor. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y aquí está hablando de los cristianos. Y si son observadores se van a dar cuenta que Pablo se está incluyendo, porque es necesario que todos nosotros, o sea, todos los cristianos. Entonces, mientras el mundo va de mal en peor, los cristianos vamos mejorando. Pablo decía, mientras el cuerpo se va desgastando, nuestro hombre interior se va fortaleciendo. Hermanos, si ustedes analizan su vida, los cristianos que ya están años aquí en casa de oración, hermanos, hoy somos mejores que hace 10 años, ¿sí o no? Hace 10 años todavía seguíamos con nuestras cosas, pero ahora que han pasado 10 años, somos mejores, hemos crecido, hemos madurado, y hoy estamos irreconocibles, vamos siendo mejores. ¿Se dan cuenta o no? Y así los que están entrando recién, va a pasar los años y van a ser mejores, porque estamos avanzando de gloria en gloria. ¿Lo están entendiendo o no? Seguimos. Para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Y un tribunal es donde está un juez. Gloria a Dios. Y ahí están, gloria a Dios, todos los que van a recibir sentencia. ¿Sí o no? Y dice que según lo que hemos hecho en esta carne, sea bueno o sea malo, vamos a recibir una recompensa. Y esto compagina con la enseñanza de Pablo ahí en 1 de Corintios 3. Y aquí vamos a ver cómo muchos cristianos van a perder la recompensa. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 3.
Hoy día van a aprender algo, hermanos, pero espero que estén maduros, porque han dado una mala interpretación acerca de que todos somos salvos, o sea, que la salvación es para todos y que no se puede perder la salvación. Ahora, eso hay que aclarar. Es verdad, la salvación es para todos. Todas las personas en el mundo tienen la oportunidad de ser salvos, pero el problema es que la mayoría de las personas rechaza esta salvación. Entonces se limita a aquellos que creen en el Señor. ¿Lo están entendiendo? Ahora, dice que no se puede perder la salvación. Y van a ver, gloria a Dios, que con esta explicación van a entender la diferencia entre perder las recompensas, gloria a Dios, y si es que los cristianos verdaderos van a perder la salvación. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Y aquí vamos a ver cómo muchos cristianos van a perder no su salvación, sino la recompensa. Estén atentos, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Él es el fundamento. No hay otro fundamento, hermanos. Ni la Virgencita, ni el Santito, ni obras, nada. Seguimos. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es el fundamento. Pero ¿cómo tú estás sobreedificando? Dios va a premiar la fidelidad, la perseverancia, la honestidad, la integridad, el corazón limpio de sus hijos. Aleluya. Pero, hermanos, aquí se está refiriendo a cristianos verdaderos y también a algunos cristianos descuidados. Escúchame bien. Aquel que llamándose cristiano, nacido de nuevo, no persevera, es flojo, no se compromete con el cuerpo de Cristo, ese va a perder su recompensa, no su salvación, como lo vamos a ver aquí. Ahora, pastor, ¿pero qué de esos cristianos que son borrachos, adúlteros, fornicarios, rateros, etcétera? Hermano, esos hombres nunca nacieron de nuevo, nunca fueron cristianos. ¿Están entendiendo o no? Esos nunca fueron parte de la iglesia de Cristo, ellos siempre fueron cizaña. Aquí estamos hablando de cristianos verdaderos y también de cristianos descuidados, flojos, perezosos, que no quieren hacer nada para el Señor. Aleluya. Y se descuidaron, hermanos. Aleluya. Su vida espiritual no les importó. Y esos van a perder su recompensa, lo vamos a ver. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie, ni virgencitas, ni santitos, ni guardando el sábado, ni haciendo obras de la carne. No, nadie puede poner otro fundamento. Y dice, el cual es Jesucristo. El único que puede salvarnos. No sé si lo están entendiendo. El único, no hay otra cosa que nos pueda salvar. No me vengan con que fulano, sultano, o haciendo esto, o guardando lo otro. No. El fundamento del cristianismo es Jesucristo. Si no, entonces no se llamaría cristianismo. ¿Lo están entendiendo o no? Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y quiero que noten que hay 6 materiales. Los primeros 3 son materiales sólidos, y esto habla de la vida de los cristianos que edificaron sólidamente en Cristo. Son aquellos cristianos que son obedientes, que son generosos, que son perdonadores, que hacen la voluntad de Dios. Es decir, cuando uno obedece a la palabra de Dios, está edificando sobre el fundamento que es Cristo. Y está edificando un edificio seguro. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? El que oye mis palabras y las hace, es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
y vinieron ríos y dieron con ímpetu, y no cayó. ¿Por qué? Porque tenía buen fundamento. Pero el heno, la madera y la hojarasca habla de las cosas que los cristianos hacemos, pero son muy endebles. No son materiales sólidos. Estos son flamables, se queman y se deshacen. Cuando hay un incendio, lo primero que se consume, ¿qué es? La madera. Pero si hay cosas de oro, de plata, de perlas, y hay perlas, hermanos, originales que soportan el fuego. El oro y la plata soportan el fuego. Sin embargo, las otras tres se hacen cenizas. Y estos tres últimos materiales habla del cristiano que es desobediente, no se compromete, no ayuda. Por un lado levanta las manos, pero por otro no quiere ningún compromiso con la iglesia. O sea, cristianos inmaduros, bebés espirituales, carnales. Y cuando viene el fuego de la prueba, cuando vienen los ríos con ímpetu y golpean la casa, ¿qué pasa con la casa? Se cae. ¿Lo están entendiendo o no? Versículo 13. Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Recuerden el tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué le dirás, hermano? Seguimos. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué relación tiene esto con la tribulación y las calamidades que han de venir sobre el mundo? Tiene mucha relación, hermanos. Santiago y Pedro hablan de las pruebas, de las tribulaciones que vienen sobre nuestras vidas para probar y purificar nuestra fe. ¿Se acuerdan? Amados, que no les sorprenda el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Y eso, hermanos, es aflicción. Y Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pregunta: ¿qué es lo que va a probar si eres un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que va a probar lo que tú has edificado en Cristo? ¿Saben qué lo va a probar? Las tribulaciones, las calamidades, los ataques satánicos, las traiciones. Eso es lo que va a probar lo que realmente hay en tu corazón. No la prosperidad, porque cuando las cosas te van bien es fácil decir gloria a Dios, aleluya. Cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando todo te va bien, hermano, es fácil decir yo alabo al Señor. Pero es en esas pruebas donde Dios va a probar qué es lo que realmente hay en tu corazón. Y si tú, hermano, no estás edificando con solidez tu vida cristiana, muchos de ustedes no van a recibir ni papas de recompensa. Tal vez sean salvos, pero no recibirán nada de recompensa. Qué triste es eso. Y en el tribunal de Cristo van a recibir su recompensa los cristianos según hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira lo que dice, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Aleluya. Anhelen esa recompensa, hermanos. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De qué? ¿De salvación o de la recompensa? De la recompensa. De eso está hablando el contexto. No está hablando de salvación. Pero muchos hablan de perder la salvación y lo sacan del contexto. No, no, no. Aquí está hablando de pérdida de recompensa. ¿Lo están entendiendo o no? Y miren, aquí lo va a demostrar la misma Biblia. Si bien el mismo, ¿qué? Será salvo. Ahí está, será salvo. Pero perderá ¿qué? Su recompensa. Aleluya. Aunque así como por fuego, raspando.
Así como en el colegio con 3.6, con 5.1. Imagínense ese día cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo. ¿Qué hacías con tu tiempo? Nunca ayudabas a la obra de Dios, nunca ayudabas a tu pastor. Yo te di talentos para que ayudes en la iglesia. Pero ¿cómo te pasabas horas viendo videojuegos, viendo películas, viendo novelas? Bueno, Señor, es que, escúchenme bien, hermanos. Muchos de ustedes están tomando a la ligera cuando yo digo estas cosas, pero se van a acordar cuando estemos ese día. Yo voy a estar ahí, hermanos, y yo los voy a vender paraditos a todos ustedes. Hermanos, todos los que tenemos a Cristo vamos a estar allí. ¿Qué hiciste con tu dinero? Te llenaste las bolsas, cuentas bancarias, pero cuando había que ayudar a los pobres, ni un peso dabas. Para la obra de Dios peor, no hiciste nada. Y con tu tiempo, con tu vida, mira, ¿en qué lo gastaste? Señor, dame una recompensa. No, no te voy a dar nada, aunque seas salvo. Esto más o menos será como el ladrón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esos ladrones que estaban al lado de Jesús? Y uno dice que creyó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor dice que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero este ladrón o ex ladrón, él no va a obtener recompensa, no va a tener ninguna responsabilidad. Fue salvo, sí, pero no lleva nada en sus manos, porque no tuvo tiempo, no tuvo la oportunidad de hacer buenas obras. Será salvo, y eso ya es ganancia. Pero la Biblia habla de recompensa, hermanos. Anhelen esas recompensas. Porque ustedes saben que cuando alguien se salva como por fuego, cuando un estudiante está ahí medio que raspando, a veces tampoco aprueba, ¿sí o no? A veces se queda. Así que no jueguen con su salvación, hermanos. Y una de las recompensas, la Biblia lo dice, dice que Jesús nos va a poner en autoridad sobre naciones. ¿Cuándo? Durante el milenio. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, hermanos. Te alabamos, Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Así dice el Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, vamos a reinar con Jesucristo, hermanos, en el milenio. Por eso la Biblia dice que el que fue fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ¿Entienden eso, hermanos? Hermanos, si aquí, hermano, no pudiste con una responsabilidad pequeñita, hermano, ¿cómo te va a dar una autoridad, hermano, para que tú estés como gobernador en Oruro, como alcalde, no sé, gloria a Dios, aleluya, en Cochabamba, qué sé yo? Entonces, hermanos, si yo soy fiel aquí en la tierra, con lo que Dios me ha dado, Dios me va a recompensar. ¿Están entendiendo? Si tú eres fiel en lo que Dios te ha puesto a hacer, Dios te va a recompensar y te va a dar autoridad. Pero si no eres fiel, no fuiste responsable, no vas a recibir ni habas, hermano. Serás salvo, sí. Algunos teólogos serios han relacionado esto con las bodas del Cordero y los invitados. Y van a notar la diferencia. Unos son los invitados, pero otros son los que se van a casar. Otra es la novia de Cristo. Pero todos van a estar en el cielo. ¿Lo están entendiendo o no? En fin, hermanos, son cosas de escatología. Aleluya.
que puede tener cierta discusión, pero lo que yo quiero que entiendan, porque muchos de ustedes no están valorando ni están entendiendo lo que pueden perder. Hermanos, toda la eternidad, hermanos, van a estar así vacíos, tristes, porque perdieron sus recompensa. No van a tener los privilegios de aquellos hermanos que se esforzaron. Y aunque se salven, tendrán que pasar toda la eternidad con las manos vacías. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios? Señor, ¿no me vas a dar una recompensa? No, porque no fuiste fiel. No mereces nada. Y eso es lo que pasará cuando dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí está hablando de las recompensas. Cuando tú no eres fiel en el trabajo que Dios te mandó a hacer, en tu hogar, en tu familia, las responsabilidades que Dios te dio en este mundo, tú, hermano, puedes perder tu recompensa. ¿Están entendiendo la diferencia entre lo que es el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco? Pero ahora vamos a ver qué pasará en el juicio del trono blanco. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, hermanos. Apocalipsis capítulo 20. Y este juicio, sí, esto es para condenación, para mandar al infierno. Y en este juicio, los cristianos verdaderos no van a estar, porque nosotros ya pasamos por el tribunal de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Te alabamos, Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Así dice el Señor: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, o sea el Padre, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto de que huyó el cielo y la tierra es una expresión prosopopeica, para dar a entender que nadie, ni el cielo ni la tierra, quisieron estar presentes cuando el Señor el Padre enjuiciará a todos los seres humanos para condenarlos y enviarlos al lago de fuego y de azufre. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Entonces, la Biblia enseña que todos vamos a resucitar, justos e injustos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esta frase es muy importante, de pie ante Dios. ¿Por qué? Hermanos, gloria a Dios, en los versículos anteriores, Juan dice que oyó la voz de muchos hombres, de millones y millones, que decían a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Quiénes se postraron? Nosotros, los creyentes, los cristianos, los que ya pasamos por el tribunal de Cristo. Aleluya. Mejor vayamos, hermanos, para que no me vean así. Te alabamos, Señor. Apocalipsis mismo, capítulo 7. Aleluya. Versículo 9. Lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Así dice el Señor: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, o sea, nosotros los cristianos, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero.
Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros, nosotros, hermanos creyentes, delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros nos vamos a postrar, le vamos a adorar. Pero ¿por qué esta gente va a estar de pie ante el trono blanco? ¿Saben por qué? Porque ya no es tiempo de adoración. Ahí ya no hay más oportunidad. Señor, ten misericordia de mí. No. La oportunidad la tuviste cuando estabas en el cuerpo. Por eso están de pie todos. ¿Cómo le dice un juez a un condenado para darle la sentencia? Póngase de pie. ¿Sí o no? Póngase de pie el acusado. ¿Lo están entendiendo o no? Seguimos. Estamos en Apocalipsis 20, versículo 12. Aleluya. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando leemos esto, hermanos, muchos no se dan cuenta que ahí está almacenado todo. Gloria a Dios. Es como una computadora, hermanos. Imagínense, si el conocimiento, la sabiduría del hombre ya ha crecido, y donde, gloria a Dios, hay computadoras, supercomputadoras, donde se puede almacenar de todo, hermanos. Miles y miles de registros, inclusive allá en Bélgica hay una computadora que le llaman la bestia. Vamos a hablar de eso, hermanos, en los próximos capítulos, donde está almacenado, hermano, y está registrado de todos los hombres de este mundo, hermanos. Imagínense si el hombre ya tiene la capacidad de hacer eso. Imagínense cuánto más Dios. Aleluya. Y ahí todo está almacenado en el cielo. Voy a poner un ejemplo. Y ahí el Señor, imagínate. Vamos a ver la vida de Periquito Hablador. Y este Periquito Hablador siempre se reía del evangelio. Siempre se burlaba de Dios, era un borracho. Tuvo 3 mujeres y fornicó con más de 200 prostitutas. Hermanos, todo está registrado. Y ante la presencia de Dios no hay nada que se esconda. Hermanitos, ¿siguen pensando que Dios no ve? ¿Ah? Hermanos, Él lo ve todo. Todo está registrado. Y ese día todo va a sacarlo a la luz. Nadie va a poder ocultar sus pecados que hizo. Aleluya. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, esta es la condenación eterna. Ahora, cuando viene el arrebatamiento y somos levantados, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Saben eso, verdad que sí? Pero cuando venga el arrebatamiento, el Espíritu Santo se va a ir junto con nosotros. Y es cuando la ira de Dios se va a derramar sobre los que rechazaron a Cristo Jesús. Hoy nosotros estamos en esta tierra y estamos viendo los principios de dolores, pestes, rumores de guerra, terremotos, la maldad del hombre que va en aumento, y la gente se comienza a desesperar. ¿Cómo está la gente hoy día, hermanos, con esta pandemia del COVID-19? Desesperada, estresada. Están buscando de encontrar la cura. Muchos están asustados. Pero la Biblia dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero nosotros vamos a estar aquí en la tierra presenciando todas estas cosas. Pero este es el punto, hermanos.
Por favor, vayamos a segunda de Tesalonicenses. Aleluya. ¿Cuándo va a comenzar toda esta ira? Gloria a Dios, cuando nosotros nos vayamos, hermanos. Nosotros somos una bendición para este mundo, hermanos. Cuando nosotros nos vayamos y se vaya el Espíritu Santo con nosotros, ahí están fregados el resto de la humanidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué cosa estamos esperando los cristianos? El arrebatamiento. ¿Qué es lo que está deteniendo todo esto? El juicio de Dios, la ira de Dios, hermano, la manifestación del anticristo. ¿Qué es lo que le está deteniendo? Nosotros. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Nosotros. Hasta que a su vez sea quitado de en medio. Hermano, cuando nosotros seamos arrebatados, la gracia termina. Será como cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Y Abraham estaba intercediendo. Señor, si fueran 50 justos. Señor, si fueran 20 justos. Señor, si fueran 10 justos. Y cuando Lot y su familia salieron, la ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿No es cierto? Y esa es la ira de Dios. Pero de esa ira nosotros los cristianos no vamos a participar. Pero de la tribulación, de las calamidades, de las pestes. Hermanos, nos impresiona cuando alguien muere por el COVID. Peor si es un conocido. Pero tienes que entender esto, hermano. De algo nos tenemos que morir. Hay cristianos que se mueren en accidentes. Hay cristianos que se mueren por otras enfermedades, ¿sí o no? Y esto pasa, ¿por qué? Porque estamos aquí en el mundo y participamos de todas estas cosas. Pero también muchas veces Dios nos ha librado, ¿no es cierto? Gloria a Dios. ¿Entendieron la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco? Espero que lo hayan entendido, hermanos. Seguimos, volvamos, Mateo capítulo 24. Te alabamos, Señor. Bendito es tu nombre, Cristo Jesús. Nos toca el versículo 4, ¿sí, no? Amén. Mateo capítulo 24, versículo 4. Así dice el Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué Jesús les dice que nadie os engañe? Hermanos, ¿cuántas veces yo les he advertido que no se dejen engañar? ¿Por qué? Porque cuando tú eres engañado por un falso pastor que se te acerca y te dice, Dios te quiere hacer rico y Él ya no quiere que sufras. Ven a alcanzar tus sueños con Jesús. Ven a mi iglesia. Y ese hermanito se va. ¿Por qué? Porque fue engañado. Pero también se ve lo que este hermanito tenía dentro de su corazón, un corazón avaricioso, ¿sí o no? Hermanitos, cuando ustedes vengan a la iglesia, no vengan buscando alcanzar sus sueños, sus anhelos, sus deseos. Hermanos, si en esta iglesia hay alguien que vino por eso, hermanos, solo significan dos cosas. Hermano, ¿nunca conociste a Dios? ¿O es que nunca naciste de nuevo? No eres cristiano. Porque si ese es el cristiano que tienes, o piensas que ese es el cristianismo, espera que venga la gran tribulación. Y esos son los primeros que negarán a Jesús y se pondrán la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque quieren que les vaya bien en todo y no quieren sufrir por causa de Cristo y del Evangelio. No quieren tomar su cruz para seguir al Maestro. Así es que, hermanos, maduremos. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hermano, que nada ni nadie te haga mover de lo que está escrito. Cuida tu vida, edifica tu vida en Cristo, por favor. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Los discípulos le estaban preguntando, ¿cuáles serán las señales antes del fin? Y el Señor les dice, van a oír de guerras y rumores de guerra. Pregunta, ¿ustedes escuchan de guerras y rumores de guerra en la televisión, en la radio? ¿Verdad que sí? Y cada año se están amenazando que Estados Unidos y Corea del Sur, que con Rusia, que con Irán. Gloria a Dios. Entonces, esa es una señal de que Cristo está cerca. ¿Qué más dice? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿A quién le está hablando aquí? A nosotros. No os turbéis, no tengan miedo. Pregunta, ¿dónde vamos a estar los cristianos? ¿En el cielo o aquí? ¿Ah? Aquí en la tierra, hermanos. Aleluya. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, ¿qué dice? Pestes. Pregunta, ¿qué es el COVID-19? Es una peste. ¿Cómo está la gente? Con temor. ¿Por qué? Porque va a matar a millones de personas. Las cosas están horribles. Hermano, si tú todavía estás enamorado del mundo y amas las cosas de este mundo, pues quédate en este mundo, hermano. Pero los que somos de Cristo, los que amamos, hermanos, a Cristo, nos queremos ir con Él. ¿Sí o no? Esa es la diferencia. Porque el cristiano piensa en las cosas celestiales, se guarda, se prepara, así como Noé, para irse con el Señor. Pero aquel que ama el mundo y las cosas del mundo, hermano, quédate. Pero te digo, las cosas no van a mejorar en este mundo. ¿Qué más dice? Y hambres. Hermanos, se calcula que se mueren más de 30 millones de personas al año de hambre. Pero ya no es noticia. ¿Se han dado cuenta? Antes sacaban a los niños de África con sus pancitas. Pero hoy ya no. ¿Por qué? Porque ya es común. Principios de dolores. ¿Qué más dice? Y terremotos en diferentes lugares. Hermano, esto está más seguido. Cada vez escuchamos terremoto aquí, terremoto allá. ¿Sí o no? Versículo 8. Y todo esto será principios de dolores. ¿Qué será, hermanos? Apenas el principio, hermanos. Recién estamos comenzando. Imagínense lo que se va a venir. Si con el COVID-19 están temblando, hermanos, imagínate cómo será después. Saltemos, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la gran tribulación. Y esa gran tribulación está incluido, gloria a Dios, en los principios de dolores. ¿Lo pueden ver, sí o no? Ahora vamos a Lucas, el capítulo 21, versículo 25. Esto es muy interesante, hermanos. Lucas capítulo 21, versículo 25. Mira lo que dice el Señor. Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Aleluya. Algo va a suceder, hermanos, en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Qué más dice? Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso está hablando de los tsunamis. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Tienen que estar demasiado endurecidos para no entender que ya estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo, hermanos. Versículo 26.
Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pregunta, gloria a Dios, ¿estaremos aquí o estaremos en el cielo? ¿Estaremos aquí? Porque si no fuera así, entonces ¿por qué Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza? ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca, nuestra salvación. Hermanos, el final está cercano, pero los burladores y los que no creen dicen, ya son más de 2000 años que dicen que Cristo va a venir, pero todas las cosas están como al principio. ¿Por qué estos ignoran cómo pues fue al principio? Segunda de Pedro, capítulo 3. Te alabamos, Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo fue al principio? Aquí Pedro lo dice. Y está hablando de esos burladores. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, la creación, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El diluvio, hermanos, todo está aquí en la Biblia. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Para qué? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermano, ¿no se dan cuenta esos hombres que su final está cerca? Aleluya. Vayamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a ver cómo Jesús reprendió, gloria a Dios, a 5 de las 7 iglesias, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y solo Filadelfia y Esmirna fueron las únicas 2 iglesias a las cuales el Señor no reprendió. Y Filadelfia significa fidelidad. Gloria a Dios. Pero a las otras 5 Jesús las recriminó. Gloria a Dios. Y les llamó la atención. Sí, eso que hiciste estaba bien, pero dejaste tu primer amor. O sea, no les servían con amor, con alegría al Señor. Había cosas más importantes para ellos. Y no solo eso, y les dijo, y toleras a esa mujer Jezabel, y toleras la doctrina de los nicolaitas, arrepiéntete, le dice, y vuelve a tu primer amor, o vendré y quitaré tu candelero. Hermanos, no pierdan ese primer amor. Cuando hagas algo por el Señor, por su obra, hazlo con amor. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero a los cristianos de Filadelfia y Esmirna no les recrimina nada. Yo se los voy a explicar por qué no les recrimina. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Aquí vamos a ver esta iglesia, la Odisea, a la cual el Señor la recriminó. Mira lo que dice. Y escribí el ángel de la iglesia a la Odisea. Acuérdense que el ángel es el pastor, porque el pastor es el encargado de dar el mensaje a la gente, a las almas. Y hay de esos pastores que están haciendo que las ovejas pongan sus ojos solo en esta tierra y les hablan de pura prosperidad y riquezas en esta tierra. Y hay de aquellos a los cuales Dios les dio dones. Imagínense a uno de esos cantantes cristianos que cobran entrada por adorar a Dios y están vendiendo sus CDs y quieren estar entre los primeros del rating para ser populares, famosos. Y ese día el Señor les dirá, ¿qué hiciste con tu don? Señor, lo usé para tu gloria. ¿Pero por qué les cobraste la entrada para irme a adorar? ¿De dónde inventaste eso? Señor, pero llené estadios y estaba recibiendo mi Grammy porque era el primero en la lista Billboard.
Y el Señor les dirá: ya recibiste tu recompensa. Tú buscaste la gloria de los hombres y los hombres te idolatraron. ¿Qué más dice? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y cuando dice aquí te vomitaré de mi boca, gloria a Dios, aleluya. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué es un vómito? Es un desecho, ¿sí o no? Cuando uno come demasiado o algo le sienta mal, ¿qué hace el cuerpo? Desecha. ¿Cómo? A través del vómito. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor? Te estoy desechando porque eres tibio. Así que los que son tibios, mejor caliéntense, hermanos, porque si no vas a ser desechado por Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y así están muchas iglesias. Y dicen: somos ricos, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Tenemos mega iglesias, tenemos edificios, tenemos canales, las mejores cámaras. Nuestras iglesias son catedrales hermosísimas, tienen aire acondicionado. Pero la pregunta es: ¿cómo están delante del Señor? ¿Ah? La Biblia dice que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En otras palabras, esos hombres no tienen nada delante del Señor. Y serán condenados todos esos si no se arrepienten. Pero Filadelfia era diferente. Ellos eran fieles, hermano. Versículo 7. Vamos a ver a Filadelfia. ¿Están notando la diferencia? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya dijimos que el ángel es el pastor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, por eso yo me esfuerzo y pongo lo mejor de mí para que ustedes conozcan la palabra de Dios. Hay días, hay mañanas, hermano, que me duele la espalda por estar toda la mañana, hermanos, estudiando la Biblia, porque me preparo y quiero y lo deseo con todo mi corazón que los de casa de oración seamos como los de Filadelfia. Por eso yo les digo, todo lo que escuchan en la televisión cristiana y en la no cristiana, en la radio cristiana, en la radio que no es cristiana, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, todo lo que se predique en este púlpito, en esta iglesia, y todo lo que yo diga, todo tiene que ser pasado por el crisol de la palabra de Dios. Hermano, si está en la Biblia, hazlo. Pero si no está en la Biblia, no lo hagas. Pero pastor, es que lo dijo ese pastor que está muy ungido. Con todo respeto a ese pastor que está súper ungido, pero lo que está diciendo no está en la Biblia. Así que fuera, chao, súper ungido. Hermano, entiéndelo. Dios te premiará si eres fiel a su palabra. Y mira lo que dice el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por eso, hermanos, si no quieren estar bajo la ira de Dios, que guarden la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Lo estás entendiendo, hermano? ¿Cuál es la promesa de Dios? Que si tú guardas la palabra, y guardar significa obedecer, poner en práctica la palabra, dice el Señor
que si tú eres fiel a su palabra, Él te va a guardar cuando venga la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Todos los pecadores van a estar llorando, van a estar, hermanos, desesperados. Pero el Señor a ti, por guardar su palabra, te va a cuidar, te va a proteger. Vas a estar tranquilo. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es una corona? ¿Ah? Es un premio. Por eso, hermano, guarda su palabra, para que no venga otro y te quite tu corona. Hermanos, Dios tiene para ustedes recompensas y galardones. Pero si tú eres infiel, traicionas la palabra de Dios, andas en la carne haciendo lo que se te da tu gana y eres un desobediente, perderás tu salvación. Y aunque pases como por fuego, raspando, en la eternidad, hermano, estarás con las manos vacías. Qué triste, hermanos, esa condición para estar toda la eternidad. Arrepiéntete. Pero aquel que ha sido fiel tendrá su recompensa. Y lo que te tocaba a ti de recompensa, se lo dará al que tiene mucho. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Por eso, hermano, persevera. Sigue adelante edificando en Cristo. Puesto que todas estas cosas van a ser desechas en este mundo, ¿cómo no vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, prepárense. Cristo vuelve pronto. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos